La vida de un soldado romano es uno de los capítulos más fascinantes y duros de la historia antigua. Detrás de las conquistas, de los mapas que muestran la expansión del imperio y de los nombres de generales como Julio César o Trajano, había miles de hombres anónimos que vestían la armadura, cargaban el escudo y empuñaban la espada. Estos soldados eran el corazón del poder de Roma, la fuerza que mantenía unida y segura a la vasta red de territorios que abarcaba Europa, Asia y África. Pero, ¿cómo era realmente la vida de un soldado romano? ¿Qué ventajas y desventajas tenía esta carrera? A lo largo de este texto se explorará de manera detallada su rutina, sus hábitos, los castigos que enfrentaban, sus recompensas y también las dificultades que los acompañaban durante sus años de servicio. Todo comenzaba con el reclutamiento. Un joven romano, al cumplir alrededor de 17 años, podía presentarse al ejército. No todos eran aceptados. Los oficiales revisaban su fuerza, su resistencia, su altura, incluso sus dientes, porque un cuerpo sano era indispensable para la vida militar. Si era ciudadano romano, podía aspirar a ser legionario, es decir, formar parte de las unidades más prestigiosas del ejército. Si no lo era, podía servir como auxiliar, y tras 20 o 25 años de servicio, ganarse la ciudadanía. Pensemos en Marco, un campesino itálico que vive en una aldea pobre. Su futuro allí sería sembrar, cosechar y sobrevivir apenas con lo necesario. En cambio, al unirse al ejército, recibe un uniforme, un sueldo y la promesa de que, si sobrevive, podrá retirarse con tierras o dinero. Marco, como muchos otros, acepta y comienza una vida completamente distinta. El entrenamiento era una de las etapas más duras. No se trataba únicamente de aprender a manejar armas, sino de transformar a los reclutas en auténticas máquinas humanas capaces de resistir marchas interminables, hambre, frío y sobre todo, el miedo de la batalla. Los soldados practicaban marchas de hasta 30 kilómetros cargando entre 30 y 40 kilos de equipo, la armadura de placas, el escudo rectangular llamado scutum, la espada corta gladius, las jabalinas y raciones de comida. Además, entrenaban con espadas de madera que pesaban el doble que las de hierro, de manera que cuando usaban las armas reales se sentían más ligeras. El historiador Vegecio describía en su obra de Re Militari cómo debían nadar, saltar, correr y levantar pesos con facilidad. El objetivo era simple: un ejército disciplinado y en buena forma física podía vencer a enemigos más numerosos y feroces. Esa disciplina fue clave para derrotar a los galos, a los cartagineses y a tantos otros pueblos que, a pesar de su valentía, no lograban mantener la cohesión que los romanos demostraban en el campo de batalla. La disciplina, sin embargo, era temida tanto como respetada. Los soldados sabían que la obediencia absoluta era una regla inquebrantable. El castigo más temido era la decimatio, aplicado a unidades que habían mostrado cobardía o desobediencia. Se hacía un sorteo y uno de cada 10 hombres era ejecutado por sus propios compañeros. Imaginar a una tropa entera reunida, sabiendo que la suerte decidiría quién viviría y quién moriría, muestra la dureza extrema de este sistema. Otros castigos incluían azotes, reducción de raciones o la expulsión deshonrosa del ejército. La idea era clara: el miedo a la disciplina debía ser incluso mayor que el miedo al enemigo. Y funcionaba, porque en las batallas los legionarios permanecían firmes en formación incluso cuando frente a ellos se lanzaban ejércitos bárbaros con gritos ensordecedores. La vida cotidiana de un soldado romano estaba marcada más por la rutina que por la gloria. En campaña, cada noche debían construir un campamento fortificado. Esto implicaba cavar fosos, levantar empalizadas de madera y organizar el espacio de manera perfecta. Nada se dejaba al azar. Los oficiales tenían sus lugares asignados, la caballería los suyos, la infantería también. De este modo, un campamento romano era como una ciudad improvisada que podía albergar a miles de hombres. Incluso en los lugares más inhóspitos, la organización militar de Roma se imponía con orden geométrico. Un ejemplo impresionante es el Muro de Adriano, en Britania, levantado por soldados que no solo luchaban contra tribus locales, sino que también trabajaban como ingenieros, albañiles y constructores. Aquellos hombres soportaban la lluvia y el frío del norte para marcar los límites del imperio y proteger sus fronteras.
La alimentación era otro aspecto fundamental. Aunque la imagen popular de un soldado suele asociarse a la carne y las grandes raciones, lo cierto es que la dieta militar era bastante sencilla. El alimento principal era el panis militaris, un pan duro elaborado con trigo. También comían legumbres como lentejas o garbanzos, queso, aceitunas, aceite de oliva y vino diluido con agua. La carne era escasa y se reservaba para ocasiones especiales o para los tiempos de abundancia. En algunos relatos se cuenta que, durante una campaña en Germania, la falta de trigo obligó a los legionarios a alimentarse de cebada. Para los romanos, ese era un alimento indigno, pues se consideraba propio de animales. La queja de los soldados demuestra que, incluso en un ejército tan poderoso, las dificultades logísticas podían poner a prueba la moral. El ejército romano no solo guerreaba, también construía. Los soldados eran la principal fuerza de ingeniería de la antigüedad. Levantaban caminos, acueductos, fortalezas y puentes. Gracias a ellos, Roma pudo conectar su vasto territorio mediante una red de calzadas de más de 80.000 kilómetros. Esto no era solo una obra de infraestructura, sino también un arma de control. Permitía desplazar tropas con rapidez y asegurar la presencia del poder romano en las provincias. Cada piedra colocada por un legionario era, en cierto modo, una declaración de que Roma había llegado para quedarse. Ahora bien, ¿qué motivaba a los hombres a soportar tanto sacrificio? Sin duda, había ventajas importantes. En primer lugar, el prestigio social. Ser soldado romano era un honor. Un hombre que vestía la armadura y marchaba tras un estandarte era respetado en las ciudades. En segundo lugar, el salario. Aunque parte de la paga se descontaba para cubrir vestimenta y equipo, recibir un ingreso regular era una garantía de estabilidad que pocos campesinos tenían. Además, en campañas exitosas los soldados podían obtener botín, lo que aumentaba sus ganancias. Otra ventaja crucial era la recompensa tras el retiro. Después de 20 o 25 años de servicio, podían recibir tierras o una suma de dinero. Este premio permitía que muchos se convirtieran en propietarios o en comerciantes al concluir su vida militar. Para los auxiliares, el mayor beneficio era obtener la ciudadanía romana, un privilegio que abría puertas a derechos legales y a una mejor posición social. Finalmente, estaba el aspecto humano. Vivir tantos años en comunidad forjaba lazos muy fuertes. Los soldados se consideraban hermanos, compartían penas y alegrías, y en muchos casos esa camaradería era lo que los mantenía firmes en los momentos más difíciles. Sin embargo, las desventajas eran igual de claras. El riesgo de morir era constante, en batalla, en emboscadas o por enfermedades que se propagaban rápidamente en los campamentos. El servicio era largo y agotador. Más de 2 décadas de ausencia de la familia, de los amigos y del hogar. La disciplina brutal hacía que muchos vivieran con miedo a sus propios oficiales. Las condiciones eran duras, noches de frío helado, lluvias que empapaban las tiendas y comidas monótonas. Incluso desde el punto de vista económico había desventajas, pues gran parte del salario se iba en la manutención personal. La realidad es que pocos soldados lograban ahorrar grandes sumas. Muchos, de hecho, no sobrevivían lo suficiente para disfrutar de las recompensas de la jubilación. Un ejemplo trágico es el de la Legión 17, destruida junto a la 18ª y la 19ª en el desastre del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo. Allí, miles de soldados fueron aniquilados en una emboscada por tribus germanas. La magnitud de la derrota fue tal que Roma nunca volvió a intentar conquistar esas tierras. Aquellos hombres, lejos de su hogar, fueron borrados de la faz de la tierra en medio de un bosque oscuro, recordándonos lo frágil que podía ser la vida militar. Llegar al retiro era el sueño dorado. Si sobrevivían, podían establecerse en colonias de veteranos, recibir tierras y convertirse en agricultores o comerciantes. Los veteranos de César, tras las guerras de las Galias, recibieron parcelas en Hispania y otras provincias, y muchos prosperaron gracias a ese premio. Eran vistos con respeto, pues habían entregado la mayor parte de su vida a Roma. Sin embargo, no todos alcanzaban esa meta. Si este video te ayudó a conocer mejor cómo vivían los soldados que sostuvieron al imperio más poderoso de la antigüedad,
No olvides darle like, compartirlo y suscribirte para seguir explorando más capítulos fascinantes de la historia. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo video.